Buenos días, estudiantes del séptimo año básico. Hoy vamos a comenzar con la clase de Historia y Geografía. Vamos a continuar, ¿cierto?, con el objetivo de la clase del día martes, que fue Esparta y Atenas. Y vamos a seguir con las características de Atenas. Me parece que nosotros, ¿cierto?, habíamos visto las características de la ciudad, que estaba la Acrópolis, estaba el Partenón, ¿cierto? Estaba el Ágora, que era donde se realizaban todas las actividades, que era como la plaza, ¿cierto? Y habíamos visto también estos edificios que servían como para la entretención del pueblo griego. Vimos que la organización social estaban los hombres libres, los que habían nacido en Atenas y que tenían las atribuciones para participar en el ámbito político después de haber cumplido, ¿cierto?, su servicio militar. Estaban los metecos, que eran hombres que no habían nacido en Grecia, que eran extranjeros, eran libres, pero no podían participar, ¿cierto?, dentro de las actividades políticas. Y los esclavos tampoco tenían ningún derecho dentro de la sociedad. Y aquí teníamos, ¿cierto?, la escala social en donde, además de las personas que no tenían derecho para participar en la vida política, eran las mujeres, ¿ya? A los cuales se les denominaba no ciudadano. En esta categoría estaban los extranjeros, los esclavos y las mujeres. Y los ciudadanos, recuerden que eran los hombres libres que habían nacido en Atenas y que podían participar dentro de la política después de haber cumplido su servicio militar. Ahí tenemos, también lo vimos la semana pasada, el mapa en donde se ubicaron, ¿cierto?, todas las ciudades griegas. Nosotros, ¿cierto?, no estamos ahora, ¿cómo es la palabra? Nos estamos interesando, ¿cierto?, por conocer más acerca de la polis de Atenas y la polis de Esparta, ¿ya? Esas son las dos polis que nosotros tenemos que ver ahora. Y vamos a comenzar por la polis de Atenas. ¿Por qué es tan importante la polis de Atenas? Porque la polis de Atenas nos deja como legado un sistema político que nosotros tenemos en la actualidad en nuestro país, que es la democracia. Cuando yo hablo de democracia, ¿a qué me refiero? ¿Qué es la democracia? La democracia es donde el pueblo, en donde los ciudadanos tienen derecho a participar dentro de la política, es decir, ellos pueden elegir a las personas que los van a representar dentro de un gobierno. ¿Cuándo nace la democracia en Atenas? Hacia el año 700 antes de Cristo, en la península del Ática, en la polis llamada Atenas, nace por primera vez la democracia. Aunque cierto, habían antiguos atenienses que habían sido gobernados por reyes, ¿ya? Pero ya en el siglo VIII antes de Cristo, los reyes pasan a un segundo plano y queda bajo el control de los aristócratas o nobles, a los cuales a este sistema de gobierno se les llamó la aristocracia. Y aristoi en griego significa los mejores. Entonces, luego en Atenas surge una evolución muy grande con cambios políticos que llevan, ¿cierto?, a esta gran polis a convertirse en la primera polis democrática. Y democracia en griego significa pueblo, demo, pueblo. Entonces, en un primer momento, la polis de Atenas, ¿cierto?, tenía un sistema de gobierno basado en la aristocracia, en donde los reyes habían sido delegados y en donde los aristócratas o los nobles, que eran los que tenían la mayor cantidad de riquezas, se pusieron con el poder del Estado. Y cuando Atenas sufre cambios profundos dentro de su polis,
aparece el sistema de la democracia. ¿Cómo era la organización política de Atenas? Cuando evoluciona políticamente Atenas, antes de esta evolución, ellos tenían un sistema llamado monarquía, en donde el poder estaba a manos de los reyes, en manos de un monarca que tenía todo el poder del pueblo, ¿cierto? O de la polis en este caso. Y monarquía significa el gobierno de uno. Luego pasaron a la oligarquía, que fue un gobierno en manos de unos pocos, y esos pocos eran los propietarios de grandes cantidades o extensiones de tierras. Entonces, en la oligarquía gobernaban los nombres o los eupátridas. ¿Alguien sabe quiénes son los eupátridas o lo han escuchado alguna vez? No, tía, yo no lo he escuchado. No lo he escuchado. Yo le voy a decir lo que es. Los eupátridas, ya que eran algunos de los que gobernaban, pertenecían a la aristocracia, ¿ya? Pertenecían a la aristocracia y eran familias procedentes de Almeónidas, Filaidas y Eumolpódidas. Que son re difíciles estos nombres. Eumol Eumólpidas, ahí sí, Eumólpidas, ¿ya? Los eupátridas, que se les denominaba a los bien nacidos, porque habían nacido dentro de una casa en donde tenía grandes territorios de tierra y grandes riquezas. Eso eran los eupátridas, ¿ya? Eran propietarios de tierras. Entonces, de la monarquía pasamos a la oligarquía. Luego se transformaron a la aristocracia, que era el gobierno de los mejores, ¿ya? En donde habían instituciones como arcontes y aerópagos, que ya aquí aparecen instituciones políticas dentro de Atenas. Luego aparece la tiranía, en donde la tiranía está el poder concentrado en una sola persona, que es un tirano, que obliga, ¿cierto?, a los ciudadanos a realizar actividades que él quiere y no le pregunta a nadie. Si a la persona no le parece, lo tiene que hacer igual o si no, lo castiga, ¿cierto? Y este poder absoluto lo tenía una sola persona, que obtenía este poder a través de un golpe de Estado, es decir, propiciaba una guerra y derrocaba, ¿cierto?, al aristócrata que estaba gobernando en ese momento, le quitaba el poder y se lo tomaba él a la fuerza, ¿ya? Y finalmente llegamos a la democracia, que es el gobierno del pueblo, es decir, el gobierno de muchos o de todos. Entonces, antes de que Atenas, ¿cierto?, quedara con el sistema democrático, pasaron por 4 sistemas de gobiernos anteriores, ¿ya? Monarquía, oligarquía, aristocracia y tiranía. Esos fueron los gobiernos que estuvieron, ¿cierto?, dentro de Atenas. En Atenas poseían un sistema político democrático en donde no habían reyes, ¿ya? Ya no existían los reyes, sino que los hombres libres, que eran los ciudadanos, eran los encargados de votar para elegir, ¿cierto?, a los representantes que iban a estar dentro del poder político. Para los atenienses, las artes y las letras eran muy importantes. Recuerden que en Grecia se le dio gran valor a la figura humana, por lo tanto, tanto las pinturas como las esculturas ensalzaban, ¿cierto?, la figura o el cuerpo humano, porque ellos lo encontraban demasiadamente bello el cuerpo humano, independiente de cómo fuera. Para ellos era algo divino el cuerpo humano. Por eso eran tan importantes las artes, que incluso, ¿cierto?, los retrataron en sus pinturas y en la escultura, ¿ya? Desde muy pequeños a los griegos o a los atenienses se les enseñaba la poesía, la literatura, la música y la educación física. Recuerden
también que dentro de Grecia aparecen los grandes filósofos, los que eran los estudiosos de la mente, del pensamiento de los hombres. Y dentro de estos grandes filósofos nosotros encontramos, ¿cierto?, a Plutón, a Aristóteles, a Sócrates. Cada uno se dedicó a investigar, ¿cierto?, de manera particular el ser y el pensar del ser humano, ¿ya? Atenas también tenía a una diosa, que era la diosa de la guerra, las artes y las letras, la diosa de Atenea. Recuerden que en la polis de Atenas, en la Acrópolis, había una escultura de la diosa, ¿cierto?, de Atenas, que como que miraba la ciudad y la protegía. A diferencia de... Espérenme que aquí... Me faltó algo acá, espérenme un poco. Ah, ya no me faltó nada. Ya. En Esparta, a diferencia de Atenas, existía todavía el gobierno de reyes, había una monarquía y algunos de los reyes que existieron en Esparta fue Menelao y Leónidas. Para los espartanos, como bien ustedes saben, la guerra era sumamente importante. Esparta era una polis guerrera. Por lo tanto, desde muy pequeños, en vez de enseñarle a los niños artes, poesía, educación física, ellos le enseñaban las artes de la guerra. Le enseñaban a cómo ellos debían defender a su polis durante una guerra. Para ellos lo más importante era que desde pequeños los niños tenían que ser guerreros, ¿ya? Y les enseñaban otro tipo de artes que eran las artes de la guerra. La organización social en Esparta ya tenía a los espartiatas, que eran los únicos personajes que estaban dedicados al gobierno y a la guerra. Tenían a los periecos, que se dedicaban al comercio, la artesanía y la agricultura. Y tenían a los hilotas, que no eran esclavos, pero no tenían ningún derecho social ni político. ¿Hay alguna duda hasta el momento? No. ¿No? Entonces, ¿cuál era la organización social en Atenas? Estaban los... ¿Quiénes estaban? ¿Cómo, tía? La sociedad en Atenas, ¿cómo era? Los hombres libres, los Los metecos metecos, los esclavos. y los esclavos. Recuerden, hombres libres, metecos y esclavos en Atenas. Y en Esparta teníamos a los espartiatas, los periecos y los hilotas. Ya para que no se vayan a olvidar. El Estado espartano tenía un gobierno que se basaba en la diarquía, en donde dos reyes gobernaban. Y por supuesto que este cargo era hereditario, es decir, que se heredaban de generación en generación. Moría un rey y su hijo era el que seguía con el gobierno. Entonces tenían una diarquía en donde gobernaban dos reyes. Y durante las guerras eran jefes militares, ¿ya? El resto del tiempo tenían funciones religiosas y formaban parte de la jerusía, que era donde ellos, ¿cierto?, hablaban sobre las leyes que iban a regir dentro de la polis de Esparta, ¿ya? Entonces, obviamente que como era una polis guerrera, los espartanos se involucraron en bastantes guerras. ¿Ya por qué? Porque ellos también querían extender su territorio y dominar las tierras de otras polis, como la polis de Atenas. Dentro de estas guerras que tuvieron los espartanos están las guerras médicas, ¿ya? ¿Por qué se les llamó médica? Porque los espartanos a los persas los llamaban medos
y por eso el nombre de guerras médicas, ¿ya? Cosa que se enfrentan a los persas, ¿cierto?, en las guerras médicas, pero a pesar de toda la instrucción, de todos los estudios de la arte de las guerras, los espartanos perdieron la guerra con los persas y obviamente que no pudieron expandir su territorio. Pero sí tuvieron el tiempo para que las otras polis estuvieran alerta y pudieran defenderse del ataque de los persas. Batalla de las Termópilas. En la batalla de las Termópilas, ya el rey Leonidas, espartano, generó una estrategia en el cual se llevaba a los persas al paso de Termópilas. Ahí está. Ese es el paso de Termópilas que se le denominaba las puertas calientes. ¿Ya? Y ahí, ¿cierto? Le hicieron una emboscada a los persas, pero tampoco lograron vencerlos. ¿Cuáles son las diferencias entre Atenas y Esparta? Principalmente su sistema de gobierno. En Atenas estaba el gobierno democrático y en Esparta estaba el gobierno de los reyes, la monarquía o la diarquía. En la educación, en Atenas, el énfasis era ampliarle la mente a los niños, ¿cierto? Ejercitar la mente con la lectura, la poesía, la escritura, la escultura, el arte, la pintura, etc. En tanto, en Esparta la educación solamente se centraba en la guerra. Atenas tuvo un desarrollo de la cultura y las artes, y Esparta tuvo un desarrollo solamente del arte de la guerra. Por lo tanto, nosotros podemos decir que en Atenas sus ciudadanos eran mucho más instruidos o tenían mucha más cultura, eran mucho más amplios de mente que los ciudadanos de Esparta. ¿Ya? Esparta también se enfrentó a una guerra con Atenas, en donde se peleaban, ¿cierto?, quién iba a tener el control total de Grecia. Se enfrentaron en esta guerra, en donde finalmente los atenienses le ganan la guerra a los espartanos. O sea, podemos decir que los espartanos, a pesar de que eran una polis militar, nunca tuvieron grandes éxitos en guerras cuando luchaban contra otras polis. ¿Ya? Ahora vamos a ver un video que nos habla acerca de estas polis. Es decir, los griegos no tenían una ciudad capital donde se concentraran las riquezas y el poder. Lo que se conoce hoy como la cultura griega es la suma de muchísimos pueblos y ciudades que eran totalmente independientes unas de otras. Cada ciudad o polis tenía su propio gobierno y en la mayoría de ellas se respetaba a cada ciudadano por igual. Hubo miles de polis desparramadas por las costas de todo el mar Mediterráneo. Pero si realmente querías estar en la cresta de la ola, allá por el siglo V a.C., sin duda debías darte una vuelta por Atenas. Esta ciudad fue una de las más importantes y es hoy el símbolo de la cultura griega. La Acrópolis era el lugar donde se construyeron los edificios más importantes. Allí podrán ver el imponente Partenón, uno de los templos más admirables de la Grecia clásica, destinado a honrar a Palas Atenea, que era la diosa protectora de Atenas y cuyas virtudes eran la inteligencia y la sabiduría. Este monumento fue construido como parte de un gran proyecto de Pericles. Sí, yo, Pericles, el más grande gobernador que tuvo la antigua Atenas. A Pericles se le ocurrió que la mejor manera de honrar a Palas Atenea era hacer de Atenas el lugar ideal para la convivencia de filósofos, artistas y científicos de la época. Y así fue como sabios filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles pudieron debatir sus ideas libremente por las calles atenienses. Atenas fue el primer lugar del universo donde se comenzó a moldear la idea de una democracia, que significa gobierno del pueblo. La idea de los atenienses era crear un gobierno en el que todos los ciudadanos libres participaran de las decisiones y pudieran disfrutar de los resultados. Porque si cada hombre es capaz de generar la virtud, entonces cualquier hombre tiene dentro suyo todo el poder necesario para gobernar. ¿No es cierto? De hecho,
Hoy todos los ciudadanos participan de las decisiones a través de su voto. Y a eso lo seguimos llamando democracia. Esparta. En la península del Peloponeso vivían los espartanos, un pueblo de guerreros que consagraron su vida al arte de la guerra y cuya mayor virtud era la valentía. Si eras espartano, tu preparación para la guerra comenzaba muy temprano en la vida. Para empezar, por ley, los espartanos debían ser fuertes y saludables. Es decir, que si algún niño nacía con algún defecto físico, era arrojado desde el monte y dejado a merced de las fieras. Ahora bien, si tenías la suerte de nacer sano, empezabas desde muy joven la escuela para el combate. Y tu participación en el ejército duraba desde que tenías 20 años hasta que tenías 60. Todo espartano debía estar preparado para marchar al frente en cualquier momento. Y el equipo de combate era tan solo una espada corta, una lanza de 2 metros y un casco que dejaba en descubierto solo los ojos, la boca y el mentón. Y no olvidemos el escudo, que era tan importante para el soldado espartano que por ley estaba obligado a morir antes de perderlo. Eso es un poco exagerado. Los espartanos hemos pasado a la historia como un símbolo de valentía. Y existen muchas historias que lo demuestran. Por ejemplo, durante las guerras médicas, en el 480 a.C., un inmenso ejército del imperio persa quiso invadir las ciudades griegas con el fin de desterrarlas del planeta. Allí, tan solo 300 espartanos al mando del rey Leónidas hicieron frente a miles de soldados persas. A pesar de su abrumadora desventaja, estos 300 valientes espartanos lograron demorar el avance del enemigo y así dar tiempo para que el resto de los griegos organizaran su resistencia. Ninguno de estos espartanos sobrevivió a este combate, pero se alcanzó el objetivo y los persas fueron finalmente derrotados. Bueno, chicos, Ya, después de ahí lo haber vieron, visto este... ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora es abrir nuestro libro en la página 76. Página 76. ¿Tienen el libro? Sí, estoy buscando la página. Ya, página 76. Listo. Ya. Dice, evolución política de Atenas previo a la democracia. Cierto que vimos que habían existido diferentes tipos de gobierno antes de la democracia en Atenas. ¿Cuáles habían sido esos tipos de gobierno? La monarquía, La monarquía y... Ay, ¿cuál era la otra? la monarquía, la La oligarquía, la aristocracia y la plutocracia. y la tiranía. ¿Se acuerdan? Ah, y ahora sí, porque se me habían ido los nombres. Claro, entonces aquí nos habla que el funcionamiento del sistema aristocrático, en donde, cierto, gobernaban los nobles que tenían concentrado todo el poder en ellos, tenían, cierto, este tipo de administración aristocrático. Tenían una eclesia, que era la asamblea formada por los eupátridas. Recuerden que a los eupátridas se les decía los bien nacidos, porque eran dueños de grandes territorios de tierra. La iglesia elegía a los arcontes, que eran 9 integrantes. Estos arcontes eran los como ministros que ocupaban principales cargos de gobierno, y estos cargos eran de manera anual. ¿Qué significaba ello? Eso, que cada un año se cambiaban los
arcontes, que eran 9. Cuando los arcontes, al finalizar su periodo de un año dentro, ¿cierto?, de la administración política en Atenas, cuando dejaban sus cargos, pasaban a ser parte del areópago. Y el areópago era el consejo de ancianos. Recuerden que siempre desde la antigüedad a los ancianos se les tiene mucho respeto porque, y son importantes dentro de la sociedad porque poseen la mayor cantidad de experiencia. Y este cargo dentro del areópago era vitalicio, es decir, que ellos lo ocupaban hasta que murieran. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿quiénes eran los que quedaban fuera de la política en Atenas? ¿Quiénes eran? Los metecos, que eran los ciudadanos extranjeros, ¿cierto?, que no habían nacido en Atenas, quedaban afuera las mujeres, que tampoco eran consideradas dentro del sistema político, y los esclavos, muy bien, que ellos no tenían ningún tipo de libertad ni derechos. Pero el sistema democrático de Atenas tuvo transformaciones dentro del sistema aristocrático. Dracón, ya en el año 621 antes de Cristo, redactó por primera vez un código de leyes escritas, las que se caracterizaron por su gran severidad. Antes, las leyes eran orales y estaban sometidas a la interpretación exclusiva de los eupátridas. Ahora Dracón había escrito un conjunto de leyes que se tenían que respetar, pero que a su vez eran demasiado estrictas. Luego aparece Solón y redacta un nuevo conjunto de leyes con los que eliminó o abolió algunas otras que había escrito Dracón, como las deudas de los pequeños agricultores, y prohibió la esclavitud por endeudamiento, porque antes, cuando la gente pedía un préstamo y no podía pagarlo, se les consideraba esclavos de las personas a las cuales ellos le debían dinero. Pero Solón, con su nuevo grupo de leyes, abolió esta ley y ya no había más esclavos por endeudamiento. También creó el Consejo de Ciudadanos, al cual se le llamaba Bulé, y también crea el Tribunal Popular llamado Eleia. Con todos estos cambios que Solón redacta, ¿cierto?, aumenta la participación de los ciudadanos en la actividad política, sobre todo con la Bulé y con la Eleia, ¿ya? Obviamente que no todos podían participar, pero sí ahora participaba una gran cantidad de ciudadanos. Todos estos ciudadanos que participaban, tanto en la Bulé como en la Eleia, eran de la plutocracia. Y cuando hablamos de plutocracia, hablamos de los ciudadanos más ricos dentro de la polis, ¿ya? Y también otro personaje que escribe un nuevo conjunto de leyes fue Pisístrato. ¿Ya? Pisístrato repartió tierras entre los campesinos y también comenzó a realizar numerosas obras públicas. ¿Ya? Cuando hablamos de obras públicas, estamos hablando de un mejoramiento arquitectónico dentro de las polis. Su gobierno se encaminó a liderar importantes reformas políticas. Sin embargo, Pisístrato murió antes de poder concretarlas, ¿ya? Entonces, este era el funcionamiento del sistema aristocrático ateniense, con la eclesia, con los arcontes y con el areópago. Y dentro de este mismo sistema aristocrático, ¿cierto?, en donde gobernaba una sola persona, aparecen las leyes de Dracón, las leyes de Solón y las leyes de Pisístrato. ¿Vamos bien? Sí. Ya. El sistema democrático ateniense. Y aquí pasamos directamente a la democracia.
¿Cómo se constituyó la democracia en Atenas? ¿En qué se diferencia aquella de las democracias actuales? ¿Tendrá algo de la democracia ateniense la democracia actual? ¿Qué piensan ustedes? Em, No sé qué podría ser. no sé, que como que dijo las preguntas muy rápido y no entendí. Ay, perdón, parecía una metralleta. Bueno, la voy a hacer más lento. Ya. ¿Ustedes creen que la democracia en Atenas se parece en algo a la democracia que existe hoy en día? ¿Tienen cosas en común o se diferencian entre algo? Como un poco en algunas cosas. ¿En qué? ¿Cómo en qué cosas? Como, por ejemplo, todavía se llama democracia y esas cosas. Ya todavía tiene el mismo nombre. Ya bien, ¿qué otra cosa las semejan? ¿La democracia de antes a la democracia de ahora? Que todavía hay algunos que no tienen derecho, o sea, que los ricos tienen como más derecho a cosas. Ya. Que no toda la gente tiene los mismos derechos. Sí, ¿En qué sentido, Martí? ¿En qué sentido? Chiquillas, recuerden que estamos hablando del sistema democrático, o sea, estamos hablando de un sistema político. Yo estoy de acuerdo con Martina en que no todos tenemos los mismos derechos dentro de la sociedad, estamos hablando del aspecto social, pero si yo comparo la democracia de Atenas con la democracia de ahora, yo puedo ver que hay una semejanza que es que tanto en Atenas como en la democracia de hoy, los ciudadanos pueden elegir a sus representantes. ¿A través de qué? A través del voto. ¿Ya? Ahí tenemos una semejanza, sí. ¿cierto? Uh-huh. Otra semejanza es que en el sistema democrático en Atenas no habían reyes y en la democracia que tenemos nosotros tampoco existen los reyes. Tenemos a un presidente, ¿cierto? Sí. Sí. Otra semejanza es que en Atenas los hombres mayores de 18 años podían participar dentro de la política. Y acá también, cuando tú eres mayor de edad y cumples 18, puedes participar en la política, votar o pertenecer a algún partido político. La diferencia aquí que hay es que en Atenas las mujeres no eran consideradas para participar dentro de la política. En la democracia actual, las mujeres sí pueden participar de la política y sí pueden votar e incluso pueden llegar a presidir un país. ¿Cierto? Sí. ¿Qué otra semejanza podemos tener con la democracia ateniense? No se me ocurre otra. No se le ocurre otra. Ya no importa, si las vamos a ir viendo ahora. Entonces, el sistema democrático ateniense, ¿cierto? Que se inicia con el aristócrata Clístenes en el año 508 a.C. Con Clístenes se comienza a producir una revolución, ¿cierto?, en la polis de Atenas, y dentro de esta revolución principalmente sucede en el ámbito político, ¿ya? Lo que les permite, ¿cierto?, a los ciudadanos de estas polis poder crear la democracia como uno de los hechos más importantes dentro de la política de la historia, ¿ya? En donde aparece, ¿cierto?, la democracia. Durante el gobierno de Clístenes, él aplicó un concepto llamado isonomía, y la isonomía significa igualdad de todos, o todos somos ciudadanos ante la ley. Ya con ese concepto, Clístenes
se acercaba, ¿cierto?, a lo que es la democracia, porque ya él estaba dando derechos a todos los ciudadanos que vivían dentro de Atenas, ¿ya? Este principio de la isonomía se fundamentó en la reorganización del territorio ateniense, al cual situó al demo. ¿Y qué es el demo? Es la división territorial básica del pueblo ateniense, en la que se privilegió la vecindad de las personas y no su parentesco. Aquí nada que decían, no, es que él es mi primo, no importa, aquí todos somos ciudadanos. Aquí nadie es pariente de nadie y no por ser pariente de él, tú vas a tener más derechos o más privilegios que el vecino cualquiera, ¿ya? Entonces sucede esto, ¿cierto? Que con la isonomía comenzó a cambiar toda la participación política que existía dentro de la polis de Atenas y se amplió la participación dentro de esta actividad. Pero también, obviamente, ¿cierto? Dentro de todo lo bueno existe cosas malas. Y comienza el ostracismo. ¿Qué era el ostracismo? Era un castigo que consistía en desterrar por 10 años a cualquier sospechoso de atentar contra el orden democrático. O sea, en realidad no era tan malo porque había gente que quería, ¿cierto?, echar por la borda esta revolución política que existía en Atenas. Entonces, a todos estos conspiradores que querían que no funcionara la democracia en Atenas, se les condenaba, ¿cierto?, a una extradición, como sería un concepto en la actualidad, pero a ellos se les denominaba el ostracismo, que desterraban, ¿cierto?, o exiliaban por 10 años a las personas que querían echar por la borda, ¿cierto?, este nuevo sistema político llamado democracia. ¿Cómo, tía? ¿Cómo? ¿Cómo lo Ya, echaban? por ejemplo, sí, pues lo echaban de la polis de Atenas, lo echaban, ya. Tú quisiste que no hubiera democracia acá y estás revolucionando a la gente para que no apoye, para que no participe, listo, te vas por 10 años, desterrado. En 10 años tú no puedes pisar la puerta de la polis de Atenas. Chao. Y si llega, ¿qué pasa? ¿Lo matan? No lo mataban, pero lo echaban de la polis por 10 años. Ah, Y ya. después de 10 años él podía volver. ¿Ya? A eso se Ahora le sí, denominó, a esto se le denominó ostracismo, ¿ya? ya. Ahora sí entendí. Ya. En el año 461, Pericles continuó la senda reformadora, consolidando el sistema democrático y para ello eliminó los privilegios que tenía una institución política dentro de Atenas, que era el aerópago, ¿ya? En donde solamente participaban los aristócratas, es decir, las personas que tenían la mayor cantidad de riquezas, pero les eliminó, ¿cierto?, todos los privilegios que tenían estos aristócratas, perdón, instauró la mistoforia. ¿Y qué es la mistoforia? Es el pago a los ciudadanos que ejercían algún cargo político. Es decir, que los arcontes, los aerópagos, los estrategas, los apodectas, la eclexia, la bulé, tenían un pago por participar dentro de estas instituciones. Si yo me voy en la actualidad, yo podría decir que acá está el Poder Judicial, están los ministros, están los diputados, están los senadores, ya todos los que participan dentro de la política. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes van a hacer es volver a leer y volver a leer la página 78 y van a responder la página 79. ¿Ya? ¿Ya, chiquilla? Ya, tía. La 1 no, la 2 sí, la 3, la 4 y la 5. Y que me expliquen cada uno de estos, del funcionamiento de la democracia ateniense.
¿Cómo ¿A qué eso? se refiere con explicar? ¿Lo tenemos que Sí, escribir? Exacto, escribir, ok. hacer un cuadro resumen o hacer un mapa conceptual en donde ponga arriba Polis de Atenas, funcionamiento de la democracia, arcontes. ¿Quiénes eran los arcontes? ¿Quiénes eran los estrategas? ¿Quiénes eran los apodectas? Eso. ¿Y se lo mandamos al Y correo? me lo muestran el día que tengamos la prueba. Ah, ya. ¿Ya? Ah, ya. Esperen, con esto vamos a terminar la clase.